Bueno, ¿qué nos puede decir sobre este 12? Primera vez que paso. No es mi costumbre como lo paso en mi pueblo, pero me parece muy bonito. Es una nueva experiencia para mí como persona, ¿no? Pero me gusta mucho dejarle una enseñanza a mi hijo. Tengo un hijo de 2 años, es un lindo niño que mañana más tarde va a pasar la mayordomía por su pueblo. Él es socobambino, no de nacimiento, pero socobambino de sangre. Ojalá que mañana más tarde lo pase. Claro que sí. A todo esto, tú eres de Ocobamba, eres foráneo. ¿De qué parte de Perú es usted? Soy laramatino. Laramatino, mira tú. Sí, laramatino. Tengo 31 años, de profesión contador. Gracias al apoyo de mi esposa hemos salido adelante para poder pasar la mayordomía. Con mucho anhelo, con mucho amor, con mucha cabeza, sabiduría, gracias a Dios siempre, al Sagrado Corazón de Jesús y a la Virgen de la Asunción, para poder cumplir eso. Qué bueno, Alexis. Alexis, ¿no? Sí. Alexis. Acá está con la mayordoma. ¿Qué nos puede decir sobre este 12? Me siento muy feliz de estar pasando hoy este cargo. Estamos muy emocionados desde el día que tomamos el cargo con mucha devoción, voluntad y cariño, porque amo a mi pueblo y estoy feliz de que mi esposo también comparte ese mismo sentimiento que yo. Mis padres me inculcaron desde chiquitas a amar a mi pueblo, a amar a mi cultura, mi costumbre, y aquí estamos representando a la familia, representando a mi padre que hoy no se encuentra con nosotros, Aparicio Luján, y nada, muy contenta de estar aquí y lo único que se desea es que la gente lo disfrute. ¿Qué nos puede decir sobre este 12, Meilín? Bueno, este 12, pues la fiesta que de costumbre que todos los años el mayordomo organiza para toda la población, para que se diviertan, gocen, ¿no? Aquí los mayordomos, que bien es mi hermana y mi cuñado, lo han traído con mucha devoción a la Virgen Asunción, para que todos nuestros ocobambinos gocen, bailen.